La vida de Margarita es como esto que tuve aquí, un paraíso, relajado. Caracas es un estrés. ¿Cuánto es el costo promedio de vivir en la isla? O sea, ¿cuánto se gasta una persona en mercado, en, no sé, celular, internet, tal, y quizás algunos gastos extras? ¿Y cuánto se puede gastar una persona en una renta, por ejemplo, en Pampatar? ¿Es seguro venir a Margarita, Cecilio? ¿Te ves aquí en un futuro? Con los buenos días y con una pata casi mocha, les doy la bienvenida a un nuevo video al que más les gusta. Ustedes saben que este es el video que más les gusta, cómo es la vida en los lugares que visitamos, y es entrevistando a personas locales de diferentes rubros. Ahorita, por ejemplo, le preguntaremos a Oscar de los hermanos Moya, pero también voy a preguntarle a los pescadores, a los que venden cositas en la playa, a panas nuestros, para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo es la vida en Margarita, las diferentes posibilidades, los diferentes trabajos, los costos de vida y todo lo que tienen que saber si algún día decidieran vivir el sueño margariteño, venirse a vivir a la perla del Caribe. Así que quédense viendo, que este video va a estar muy interesante. Miren esta belleza que me acaba de traer Oscar de los hermanos Moya. Tenemos 3 días seguidos viniendo a comer acá y yo de verdad que mi barriga ya no aguanta una arepa más, a pesar de lo deliciosas que son. Entonces me hace una tortillita con huevito, quesito, aguacate, para no comer carbohidratos. Gracias, Oscar. Con tajadas. Ajá. Y queso pecorino. Bueno, ahí tengo el carbohidrato con las tajadas, pero mejor las tajadas que la arepa. Mira, Oscar, cuéntame algo. ¿Cómo es la vida de Margarita? Descríbemela cortica. Mira, este es otro país, mano. La vida de Margarita es sabrosa porque trabajas y disfrutas al mismo tiempo. Yo no he venido una vez a los hermanos Moya que tú no hayas estado acá al restaurante. ¿De verdad te disfrutas el trabajo en el negocio? Para mí esto no es un trabajo, esto es pasión, esta es mi vida, mano. Y es impresionante como casi toda tu familia está al frente contigo. Bueno, ahorita de las 28 personas que conformamos Hermanos Moya, 18 somos hermanos, hijos y sobrinos. ¡Wow! Y el 17 de este mes cumplimos 52 años. Yo empecé a los 8 con mis padres. Si una persona quisiera venirse a vivir a Margarita, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo les darías, pues? Mira, que Margarita no es fácil para trabajarla porque tienes que organizarte muy bien. Si es que vienes a emprender, tienes que tomar en cuenta que solo Margarita tiene 3 o 4 temporadas. Y por eso es que tú ves que abren y cierran muchos negocios, porque la gente viene justo cuando es temporada a ver boom en los restaurantes o en las tiendas. No, yo monto un negocio en Margarita, no es así. Tienes que aprender a vivirle las 3 o 4 temporadas que tiene la isla. Y fuera del trabajo, ¿qué le recomendarías para la vida de Margarita? Mira, que hagan lo que yo hago cuando no estoy trabajando. Me voy a Playa del Agua, la camino, me la disfruto. Esta isla es mágica. Sí es. Yo también quiero pedir un consejo. Ajá. ¿Qué consejo nos darías para trabajar con la familia? Porque muchas veces las personas dicen que no es fácil trabajar con familiares, pero no trabajas con uno ni con dos, sino con 17, 18. Mira, no es fácil trabajar en familia. Lo que tienes es que mentalizarte, por lo menos como nosotros. Yo puedo discutir con mi hermano y a los 10 minutos estamos como que nada, porque el negocio está por sobre todo. Porque si el negocio se viene abajo, es el sustento de mucha gente. Claro. Qué crack. Muchas gracias, Oscar. De verdad, qué placer venir a Hermanos Moya cada vez que venimos a la isla. Oh, gracias. Y por cierto, no solamente están trabajando en familia, sino que son de las personas más innovadoras que yo he conocido. Porque la mayoría de la gente que abre una arepera dice, yo quiero tener la mejor carne mechada o yo quiero tener el mejor pernil. Pero ellos decidieron innovar. Y yo sé que si ustedes han visto nuestros videos, bueno, de hace un par de años en Margarita, podrán conocer la historia y todo lo demás. Pero para hacerles el cuento corto, le ponen pecorino, queso pecorino. El mío tiene pollo, aguacate y queso pecorino. No les puedo explicar. Y los días anteriores había comido pernil, aguacate y queso pecorino. Tienes que responder una duda que muchos se están haciendo y nos las hicieron en Instagram. ¿Por qué no comes cosas del mar si estamos en Margarita? No me encantan. Yo honestamente no me encantan, no lo disfruto demasiado. Pero igual aquí consigues para todo. Consigues tus frutos del mar, pero también consigues... Miren qué delicia se ve ese queso pecorino. Por cierto, celebrando hoy, yo sé que no cuando salga este video, pero hoy precisamente que es 13 de septiembre, aunque no siempre es el 13 de septiembre, sino el segundo sábado de septiembre. Segundo sábado de septiembre, el Día Mundial de la Arepa, porque la arepa es...
lo mejor que nos ha pasado. Venezolana, mi amor. También. Para mí el Día Mundial de la Arepa es todos los días. Es así, obvio, obvio. mañana. Claro que sí, bueno, buen provecho, pues. Y si se preguntan, las arepas acá, los hermanos Moyas valen $6. Y si vienen, no dejen de comprar este manjar, que es un picante de mango, les juro, mi picante favorito. Porque pica, o sea, no es suavecito, pero el sabor que tiene, oh, el mango con el ají margariteño. Bueno, nos vamos, seguimos recorriendo. Ok, miren esto, qué fancy. Te traen a la playa como en carritos de golf. Estamos en Playa El Agua, en donde vamos a pasar el día de hoy. Aunque el clima está un poquito nublado, está bonito. O sea, hay bastantes nubes. No está así como el sol en su máximo esplendor. Pero, ajá. Este es el club de playa Agua Dulce, que lo acabamos de dejar por allá atrás. Y bueno, hay muchos hoteles que te ofrecen ese servicio de llevarte a la playa y buscarte. Nosotros preferimos, como tenemos todos los juguetes para la playa, irnos al final, en donde no nos digan nada, porque claro, si te pones en donde está un club de playa, te dicen no puedes abrir tu toldo aquí. Entonces tenemos que irnos al final de la playa o entre club y club. Ayer, por ejemplo, que fuimos a Parguito, estuvimos entre un club y otro. No estuvimos que ir al final de la playa, pero sí como un poquito separado porque, ajá, tienes que llevar tu silla, tu toldo, tu cava, no vas a consumir nada y eso es lo que te exigen, pues. Pero lo bonito de Playa El Agua es que hay infinitos árboles, palmeras, de todo, en donde podemos guindar nuestras hamacas. Miren por aquí, hamaquita, nuestro toldo. No, una delicia. Miren, finalmente nos paramos ahí. Tenemos prácticamente todo este espacio solo para nosotros. Unas cuantas palmeras para guindar las hamacas. Un espacio espectacular para montar el toldo. Y niñita, hasta una vela se trajo para la playa. Pero es una vela de citronela. Una vela para la playa, de día. Es una vela para espantar zancudos. Imagínate, eso podría ser un dicho. Más inútil que vela en la playa. No, porque es para espantar zancudos y no la prendo ahorita, la prendo en el atardecer. No, es verdad. Y el otro día nos vinimos en la tardecita y se veía bien romántica la velita. Además de que tenemos unas lucecitas que las guindamos entre palmera y palmera y se ve bien bonito. Ya le vamos a mostrar cuando esté todo armado. Así quedó nuestro spotcito, la hamaca ahí, el toldo ahí, la cavita, las sillas, la toallita, que por cierto, quienes vean este video están teniendo primicia, porque ese es un lado de los nuevos modelos de toalla. Sí, no me gustaría que saliera todavía. ¿Qué dices tú? Que eso sí no me gustaría que saliera todavía. Bueno, eso no le gustó a Valerie que salga. Porque hay competencia, hermanos. Hay competencia, hermanos. Siento que lo que estamos a punto de sacar es algo que... Innovador. Sí, entonces no quiero que llegue a los ojos de alguien que... Ups, lo siento. Yo quería mostrárselos, pero la jefa es la que manda. Acá llegó un señor a nuestro toldito a ofrecernos las otras. ¿De dónde sacan estas otras, jefe? Se la sacan las mujeres en la laguna de la Restinga, en los manglares. La mujer la saca y usted la vende. Así mismo es. Trabajo en equipo. Claro. Vamos a probar para ver si está buena. Trabajo en unión. Miren, yo soy fan de las otras chiquitas. A mí no me gustan esos ostrones que tienes que masticar así para poder Y tampoco- luego y- digerirla. Y sin sabor. Y sin sabor, exactamente. Porque hay otras cultivadas en criadero, pero no como las otras naturales. Así es. La otra natural tiene más sabor. Sabor único. Bueno, y esta está buenísima. Fresquecita. ¿Cómo me dijiste que te llamas, hermano? Cecilio, Cecilio, para servirle. ¿eres de aquí de Margarita? Sí, de por la mar, de la avenida Terranova. Si te tengo que preguntar en pocas palabras, ¿cómo es la vida en Margarita? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo la escribiría? La vida de Margarita es como esto que tuve aquí, un paraíso. Relajado. Caracas es un estrés. Estoy de acuerdo contigo. Y Mejor. soy de Caracas. Mejor Margarita. Sí, Y estoy de acuerdo contigo. Margarita, este universo. Este paraíso. Cecilio, una pregunta. ¿Tú trabajas todos los meses, todos los días del año o trabajas por temporada? Todo el año. ¿Todo el año hay gente en la playa que te compra tus ostricas? Sí. Pero ahorita la temporada han sido flojas, suaves. Han estado suaves.
muy suave. Y cuando la temporada está muy floja, muy suave, Fin de semana, ajá. ¿Y durante la semana qué haces entonces? me quedo en la casa descansando. Sabroso, con la familia. Trabajo duro fin de semana para solventar los días de semana. Exacto, No exacto. como ahorita, pues ahorita trabajamos la temporada fuerte. Corría todo el mes completo la temporada Todos los días, para descansar después el lunes, aunque sea 3, 4 días. claro. Y arranca otra vez desde el viernes, sábado y domingo. Claro, claro. Claro, ustedes se planifican, pues. Claro. Así es. Bueno, dale pues, Cecilio, basta de preguntas. Sácanos 3 docenitas de ostras para compartir aquí. No, miren esta vaina. Cecilio, eres un crack. Mira, antier fui para Parguito y le dije a los treros, hermano, ¿tú quieres que yo te dé un consejo de negocio bueno? Tiene que cargar un picante. Exacto. Porque todos los ostreros, ostra con limón. Y es rico. Pero si te comes ya una docena, 2 docenas, ya sabes lo mismo siempre. Entonces, con el picante es Es una algo explosión de sabores. Algo De hecho, diferente. tengo mi picante de hermanos Moya aquí en la cava, de mango y tal. Moya. De Moya. Ajá. Pero esos picantes pican, oye. Es bueno, claro. Eso pica. Exacto, no, es bueno. Yo le dije que lo comprara, mira, hasta Cecilio lo garantiza, mira. Vamos a ver qué tal este picantico. Es más suave. Es más, yo he hecho aquí una gotica. Vamos a ver cómo está con el picante. Y muchachos, pueden agarrar, no vayan a creer todo el mundo aquí que está viendo que esto es solo para mí. Esto es para todo, coño, para compartir. Pero vamos a ver cómo está con picante. No, está buenísimo. Claro. Buenísimo. Es verdad, está un Ya, poquito pues, más suave, pero no, suave. pero bien. Pero es la idea que esté suave para que la gente le provoque seguir comiendo. Exacto. Porque Mira, si te pero... pica, deja la comida. No, vale, La- este tipo es la un idea- empresario, la vale, un idea empresario es- del mar. La idea es disfrutar de la comida con el picantico, para seguir Exacto, comiendo. exacto. Sabroso en una empanada de cazón. No, y ustedes saben qué me pasó a mí. Que una vez le eché picante y aspiré tan duro que se me fue directo el picante a la garganta y se me ahogaste. inflamó, no podía comer más. Pero este picante está al toque. Mira, Cecilio, para terminar, cuéntame cuándo consideras tú que fue la época más dorada aquí en Margarita. Bueno, eso sería como el año que 2000, más o menos creo, como el 2000. Cuando la descargas Belmo, la descargas ñañañaña, la Brahma, la Polar. Era una época que venía mucha gente, no hacía falta vacaciones, de tantos turistas que teníamos acá. O sea, todo el año era temporada, pues. Todo el año había gente. Cuando venía una temporada había mucho más gente de la que había normalmente. Italianos, alemanes, holandés, españoles. Europa completa estaba aquí en Venezuela, en Margarita. Pero había mucha más gente. Y hoy en día ve cómo estamos. Vacío. Que debería ser mejor, más gente todavía, pero ahora hay menos gente. Y ¿Qué? no entiendo por qué. Que si pudieras cambiar una cosa acá en la isla de Margarita, ¿qué sería? O si pudieras mejorar algo, ¿qué sería? Que volviera el turismo de antes. Para que sea beneficioso para todos. Porque ya esto está por el suelo. ¿Es seguro venir a Margarita, Cecilio? 100%. 100% seguro porque sí hay seguridad. Lo que nos falta es que nos venga turismo, más turismo para tener más empleo para todos. Bueno, Bueno, lo invitamos a que venga a Margarita, a este paraíso, a este universo, para que se coma unas ostricas frescas acá en Margarita. Antes vendíamos de ostra, aquí vendíamos, en el día vendíamos 4 baldes diarios. wow. 4 baldes. Y ahorita para vender un balde hay que patearse esa playa duro hasta las 5 de la tarde. Y hay veces que no se vende. Wow. Pero si viene más turismo, se podría vender. Porque nos están trayendo un turismo que no sirve. ¿Qué Los son? rusos. Los rusos. No compran ostra. Sí compran, pero una docena, media docena, no es turismo. Claro. Porque yo digo que ese turismo es empleado público. Porque ese convenio Rusia con Venezuela. Vienen con todo pago. No vienen libres, vienen con todo pago. Llegan al hotel y al hotel a la playa un ratico ahí, 1 hora, 2 horas, pero no te gastan. Porque arriba te tienen todo, te tienen la bebida, te tienen la comida, te tienen el dulce, te tienen todo. Claro. Todo paguito ahí. Bueno, que venga turismo como el de antes, Cecilio. Dios quiera, Eso es Dios lo que mediante. deseamos. Gracias, hermano. Placer. Placer es nuestro. Viajeros, antes de continuar quiero tomarme un minuto para recomendarles Surfshark, el VPN que nosotros utilizamos. Y si a estas alturas de 2025 no sabes qué es un VPN, básicamente es un software, una aplicación que redirecciona el IP de tu dispositivo con múltiples funcionalidades. Por ejemplo, si yo quiero acceder a contenidos de Netflix que están disponibles en Estados Unidos o en España y no están disponibles en mi país, yo me meto en Surfshark, pongo esos países y listo. Entro en Netflix, veo mis series de por allá.
Otra muy importante, si yo estoy viajando fuera del país y quiero hacer una transferencia en Venezuela y no tengo activado que si la función de que estoy viajando, sobre todo porque voy saltando de país en país, no importa, desde donde sea que tú estés, usted entra en el VPN, pone Venezuela y hace su transferencia. Una de las cosas más importantes que me gusta hacer con Surfshark es, si voy a comprar un boleto aéreo y estoy en Europa, por supuesto, la oferta de boletos en países de mayor poder adquisitivo son más costosas. Entonces pongo un país que sí, la India, un país de bajo poder adquisitivo, y las ofertas se adaptan a ese país, entonces tiende a bajar un poco el precio de los boletos. Lo mejor de todo es que si ustedes compran con el link que les vamos a dejar en la descripción, van a tener 4 meses gratis, y por si fuera poco tienen 30 días para pedir que les devuelvan el dinero 100%. Ustedes lo usan por 29 días y no quedaron convencidos, pues en el día 29 solicitan que les reembolsen todo y listo. Así que en el comentario pineado en el link de la descripción pueden acceder a Surfshark y con el código 2locos van a tener 4 meses gratis. Acá estoy con Javier Cinematic, así lo pueden conseguir en sus redes sociales. Es un brother que también crea contenido acá en Margarita y bueno, en diferentes partes de Venezuela. Y quiero preguntarte, Javi, ¿cómo es la vida acá en Margarita? ¿Naciste aquí o te mudaste? No, yo nací aquí en Margarita. Bueno, yo tengo toda mi vida aquí. En realidad, yo siento que Margarita es un paraíso. Y muchas personas me han dicho, ¿por qué no te vas, haces vida en otro país, tienes futuro en lo que haces? Y yo en realidad sigo apostando aquí, pues, en Margarita. Aunque la mayoría de las veces trabajo en Caracas, yo no salgo aquí en Margarita. ¿Y tú te dedicas más a crear contenido como desde el lado de influencer o como desde el lado de productor audiovisual para otras empresas, otras marcas y tal? Yo me dedico más que todo a crear como productor audiovisual. Ok. He trabajado para varias marcas, que si Pan, Martín Polar, Santa Teresa, Foodcar, o sea, muchas marcas a nivel nacional. Ok. Y es como mi sustento, pues. Claro. Pero normalmente siempre es en Caracas. Ok, a eso iba. ¿Tú sientes que acá en Margarita, como productor audiovisual, no hay tantas posibilidades para vivir netamente de la chamba de la isla? ¿Necesitas ir a Caracas para poder hacer trabajos que Sí. te ayuden a sostenerte aquí? Exacto, normalmente se tiene que ir mucho a Caracas porque en Margarita como que no hay tantas empresas grandes. Y bueno, las que hay obviamente te apoyan y sí te sale trabajo y eso, pero si quieres tener una mejor vida siempre tienes que apostar también un poquito en Caracas y también hacer nombre porque es lo más importante. Claro, claro. Bueno, Javier se hizo bastante conocido después del Barloventeo del año pasado. Si ustedes no saben qué es el Barloventeo, pueden ir a ver el video anterior para que entiendan un poco más de esta celebración acá en la isla de Margarita. Y él hizo unas tomas en dron súper épicas que voy a dejar acá y quiero dejar claro que son del año pasado, del 2024, pero de verdad espectaculares. Javi, yo tengo un par de preguntas más para finalizar. Okay. ¿Cuánto es el costo promedio de vivir en la isla? O sea, ¿cuánto se gasta una persona en mercado, en, no sé, celular, internet, tal, y quizás algunos gastos extras? ¿Y cuánto se puede gastar una persona en una renta, por ejemplo, en Pampatar? Oye, yo creo que eso varía mucho, pero mi pareja y yo, por lo menos en mercado, gastamos que si $300 al mes. Ok. Y bueno, obviamente compramos bien y eso. Y cuando salimos y eso, que si 100, 200, ponte que al mes con 800, sí, estés tranquilo, pues. Claro, si no eres una persona que se la pasa rumbeando o Claro. vive saliendo todos los fines de semana, creo que eso te puede alcanzar. En estos 800 incluirías una renta. Puede ser que Bueno, un alquiler. Obviamente si tienes alquiler, los alquileres en Margarita van desde, no sé, $200, $300 y eso Ok. obviamente tienes que sumar. Yo en mi caso tengo apartamento ya y bueno, tengo mi apartamento, mi carro y ya con 800 estoy súper tranquilo, pues. Me parece un muy buen costo. Si le suman unos 200, 300 de alquiler,
podrían vivir con unos $1000, Sí. sobre todo porque muchos programadores, nómadas digitales, me escribieron en Instagram y me preguntaron específicamente de este caso, cuánto es el costo de la isla, está bueno para ir a hacer vida, y yo les puedo decir que el internet es súper, pero súper rápido. O sea, en la casa en donde me estoy quedando, que es la de Arigao, está bastante lejos de Pampatar, que es la ciudad, hay 400 megas de subida y bajada. Eso es muy Sí, buen internet. Súper buen internet. Está Datalink, está Wave, son buenísimos y en realidad no me afecta en nada, siempre están súper rápidos, pues. Yo creo que esto es una isla también para nómadas digitales, pues. El internet es súper bueno. Mira, aquí estás de repente acostado en tu casa y sin hacer nada, te vas a la playa te queda a 5 minutos, o sea, son muchas cosas buenas que tiene la isla, claro, también tiene sus cosas malas, pero poco a poco ha ido mejorando, pues. Y yo creo que en unos añitos, con todo lo que se está haciendo aquí en Margarita, todas las aperturas de muchos locales que vienen, siento que va a venir más turismo y también más inversión. y más que creo que inversión, que es lo que importa. Pero yo creo que sí ha ido mejorando poco a poco en estos años. Bueno, justo te iba a preguntar eso, ay, que qué era lo que más y lo que menos te gustaba, pero creo que ya me respondiste, venirte a la playa en un día, un lunes a las 3 de la tarde, terminé mi chamba y me vengo a disfrutar, miren, de esta belleza de Playa El Agua. Y por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, también hay cortes de luz, cortes de agua, pero se ha visto un progreso en los últimos años y la idea es que esto siga mejorando y que más personas se animen no solamente a visitar la isla, sino a vivir en la perla del Caribe. Gracias, hermano. Claro, hermano. I just wanna be. Viajeros, cuando hablamos de Margarita, a pesar de que las playas son muy bellas, yo diría que no es lo que más resalta de la isla, sino que es una isla que lo tiene todo. O sea, tiene playas, tiene centros comerciales, tiene muchísimos restaurantes divinos, tiene montañas si tú quieres subir, hacer trekking, o sea, lo tiene todo. Pero obviamente no se puede comparar el agua con, no sé, la de Morcoy, la de Los Roques, la de La Tortuga. Pero yo quiero hacer una mención especial al agua de Margarita. No sé si en el mes de septiembre, a mí ya me habían dicho que todos los meses que terminan en bre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, son los mejores para navegar, los mejores para viajar en Venezuela, pero en Playa El Agua no solo está ultra calmadito el mar, o sea, no hay oleaje, sino miren lo cristalino. O sea, se puede ver el fondo del agua. Miren lo cristalino del agua. O sea, está increíble. Así que si ustedes se preguntan, miren, es verdad que es seguro ir para Margarita. Yo, con toda la responsabilidad que amerita este comentario, puedo decir que la isla de Margarita es el lugar más seguro de toda Venezuela. Y no solo que es seguro, sino que tiene playas súper cristalinas, sino que tiene todo lo que ustedes necesitan, tanto para hacer turismo como si se quieren venir a vivir a la isla. Así que anímense y vengan. Me han preguntado mucho, especialmente en los últimos días, ¿es seguro ir a Venezuela? ¿Cómo está Margarita? ¿Cuáles son los costos de vida? ¿Es seguro ir a la isla? Y honestamente, miren. Esto es Margarita, esto es Playa El Agua, esto es un paraíso y esto es ultra seguro. Así que vénganse y disfruten de la joya, de la perla del Caribe, que muy pocos países tienen lugares tan paradisíacos como este. Me refiero a sin masificaciones turísticas, sin gente durante todo el año repleto. Y que, ojo, honestamente, así como lo decía Cecilio anteriormente, también es mi sueño, ¿no? Que las personas que vivan del turismo puedan tener ingresos durante todo el año. Pero para los que saben aprovecharlo, vénganse antes de que eso ocurra, porque eventualmente va a ocurrir y en el proceso los que venimos frecuentemente lo vamos a disfrutar de este paraíso. Miren, por allá los toldos y aquí solo para nosotros, solo para nosotros.
Viajeros, ahora quiero presentarles a Alejandro Venegas, como le dirían acá en Margarita, un navegado. Eso es correcto. ¿Hace cuánto te mudaste a la isla, hermano? Mira, yo soy de Cumaná y tengo ya 6 años en la isla. ¿Qué fue lo que te motivó a venirte a vivir a Margarita? La libertad. Margarita te da una libertad que no te da otra parte de Venezuela. Aquí tienes como lo mejor de dos mundos. Tienes la ventaja de ser una isla, de ser una ciudad, ¿no? Pero tienes la otra parte de estar aquí a 20 minutos y estás en un paraíso como este. Eso muy pocos lugares de Venezuela te lo puedo ofrecer. Sí, porque es verdad que los lugares paradisíacos, como yo lo mencionaba antes, Morrocoy, Los Roques, Las Tortugas, no tienen una infraestructura, ¿sabes? Centros comerciales, buen internet, etcétera, etcétera. Aquí tienes como... Aquí tienes internet full donde te pares. Sí. Todos los lugares que vayas siempre tienen internet libre, de muy buena conexión y pues el acceso es muy fácil. Miren, Alejandro es fotógrafo venezolano, muy crack, también es viajero. Pero cuéntame, Ale, ¿en qué trabajas principalmente? O bueno, todos los trabajos que tienes, pues. Mira, yo comencé con la fotografía desde hace muchos años, más de 10 años siendo fotógrafo. Y me gusta mostrar el trabajo del pescador. A mí me encanta mostrar el arte que hacen ellos, el arte ancestral de la pesca, porque la gente cree o minimiza el trabajo que hacen ellos. No, es lanzar un anzuelo y ya, o lanzar una atarraya, o lanzar un tren, y no saben el trabajón que es eso, levantarse de las 3 de la mañana, y no es que yo voy y lanzo eso y voy a sacar un pescado, no, eso fue porque a ellos se lo enseñó su papá y su papá se lo enseñó el abuelo, o sea, es un trabajo ancestral que es muy complicado. Y cuando logras no verlo, sino observarlo y detallarlo, te das cuenta de digamos que el arte que hay en él. Es brutal. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace un par de días estuvimos en Manzanillo. Y fue como una pesca fallida, podría decirse de esa manera, porque no es que, como dice él, vas a lanzar la red y vas a sacar. Hay días en donde lanzas la red y no sacas nada. Entonces es un trabajo no solamente de disciplina, de constancia, sino también de saber leer el tiempo de las temporadas de los diferentes peces que pasan por la isla. Y el conocimiento de todo el ambiente, porque ellos lanzan el tren donde está un pajarito volando. Ajá. Ese pajarito les avisa, ustedes ven un pájaro, ay, qué lindo. Sí. Pero ellos ven el pájaro y saben que ese pájaro le está avisando que ahí hay un cardumen. Y ellos van a donde está ese pescado y normalmente la gente no lo sabe. Entonces es brutal todo como que los conocimientos que tienen. Y además de la fotografía que haces acá en la isla, Ale. Actualmente estoy trabajando en ventas corporativas de una aerolínea. Volamos desde Margarita hacia Los Roques y Canaima sin pasar por Maiquetía. Entonces es una ventaja para digamos los turistas o para los residentes de la isla, pues normalmente la isla es una isla receptora. Exacto. Recibe turismo. Pero de aquí normalmente no hay una oferta hacia otros lugares, pues nosotros ofrecemos la posibilidad de salir a Los Roques y Canaima desde aquí sin necesidad de ir a Maiquetía, a Caracas, exactamente. No saben lo brutal que es estar en Los Roques, pasar 2 o 3 días y luego devolverte directo hasta tu casa, llegar a tu casa el mismo día sin pasar por Maiquetía, agarrar otro vuelo para luego venir a Margarita. No, nosotros lo hacemos de forma directa. No, y también muchos vuelos que, bueno, ahorita no son tantos, pero en el pasado que venían directo internacionalmente. Correcto. A la isla de Margarita. Y bueno, y esos turistas, como dices tú, no necesitan hacer la escala en Caracas para ir a Canaima y Los Roques. Así que puede ser una apuesta a futuro para cuando se reactiven los vuelos internacionales con mayor frecuencia a la isla, ¿no? Exacto. Y de hecho, o sea, va muy bien porque nosotros ofrecemos salidas desde Por la Mar y desde Barcelona, entonces tocamos o nos encargamos de todas las ofertas a todo el oriente. Exacto. ¿Sabes? Sí, no solo Margarita y Barcelona, porque si tú estás en Ciudad Bolívar, exacto, en 2 horas, 3 horas estás en Barcelona y de ahí agarras un vuelo directo hasta Los Roques. Exacto. No necesitas irte a Caracas. Exacto. Entonces es brutal precisamente por eso. Brutal. Hermano, quiero que me cuentes cuánto más o menos es el costo de vida acá en Margarita, tipo cuánto se paga de renta, de comida, de mercado mensual, y qué otros gastos puedes tener, no sé, internet o qué sé yo. Mira, aquí en la isla depende de lo que quieras hacer. Si quieres comer todos los días afuera,
si quieres rumbear todos los días, depende de los gastos que quieras. Sí. Un alquiler básico puede ir de 150 a 300, 400, depende del lugar donde estés. Exacto. Yo vivía hace un año frente al mar y pagaba $300 y era un apartamento muy bueno. Ok. Puedes gastar, dependiendo de las personas a las que vayas a hacer mercado, $200 cada semanal o cada 15 días. Ok. Y va súper bien. Ok. El internet aquí funciona muy bien y puedes pagar entre $30 mensuales, que también funciona, y funciona a una velocidad bastante buena. No es un internet que tú vas a tener problemas, por lo menos con la compañía con la que yo tengo el servicio. Me ha fallado una vez en un año, Claro. ¿sabes? Entonces es Bien. una broma que llamas y resuelven al momento. Entonces creo que los servicios aquí funcionan muy bien. Hace tiempo sí teníamos ciertos problemas con la luz y el agua, pero ahorita están funcionando muy, muy bien. De verdad. Qué brutal. ¿Y el agua por lo general es como corrida o es por cisternas y desalinización del agua, etcétera? Normalmente los condominios tienen como un tanque y ellos pues programan las puestas de agua Exacto. a los apartamentos. Y en mi caso nunca he tenido como problemas de agua. Ustedes tienen tanque, me imagino. Tenemos tanque y además tenemos tanques en el apartamento Claro. que no es como que yo digo no me voy a bañar hoy porque no tengo agua. No pasa. Con el tanque alcanza y Sí, sobra. claro, eso de verdad que ya no es un problema aquí. Es que, honestamente, ya, bueno, esta situación del agua es, yo creo que por décadas en Venezuela, o sea, ya tiene muchos años. Entonces, la mayoría de los apartamentos, especialmente apartamentos de playa, pero inclusive yo que vivo en Caracas, tengo tanque de agua. Claro. Y bueno, con el tanque de agua súper alcanza hasta que llega la siguiente puesta. Y no con esto, porque sé que van a decir algunos, no, pero es que se acostumbraron a lo malo. No es que nos acostumbramos, No. es que nos adaptamos a la situación que hay actual. Lo que pasa es que cada quien tiene su realidad. Yo no voy a comparar mi realidad con la tuya, con la de otra persona. Puede que alguna persona no pueda tener un tanque y se le dificulta, y no por eso voy a decir, no, nosotros estamos perfectos, no sé qué, esto, lo otro. Yo estoy hablando de mi realidad. Exacto. Mi realidad es así, yo no tengo problemas de agua, ¿sabes? Entonces sí. es válido también. Total. Hermano, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Margarita y qué es lo que menos te gusta o qué cambiarías si pudieras de vivir en Margarita? Mira, lo que más me gusta es el desarrollo. Aquí todos los días hay algo por hacer, siempre hay una actividad, siempre hay un evento, siempre hay algo. Entonces, en el mundo en el que nosotros, o digamos en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, siempre sabemos que hay algo, te están invitando para cualquier cosa. Entonces, esa versatilidad de la isla, de que ciertamente vivimos en este paraíso, pero hay eventos, hay no sé qué actividades, eso a mí me parece brutal. Ok. La gente viene a Margarita pensando que es solo playa, pero también tenemos montañas, tenemos cosas que son brutales. No, y las propuestas gastronómicas, las Las restaurantes propuestas son divinos. gastronómicas, o sea, aquí en Margarita tú puedes comerte desde una ostra aquí en, no sé, $3, y puedes comerte una gourmet en un restaurante y pues está bien. Lo que menos me gusta, cónchale, la impuntualidad. Porque nosotros somos, o sea, los que vivimos aquí somos tan relajados que es como que en 5 minutos llego y no pasa. Entonces siempre es como que ese problema. Eso es lo único que cambiaría, la impuntualidad del margariteño, pero ya te acostumbras. Epa, del margariteño, entonces tú eres margariteño. Porque Yo soy navegado. te cité a la playa a las 9 de la mañana, llegaste a la 1. Bueno, pero llegué por lo menos. Que eso es lo importante. Gracias, hermano, gracias. Hermano. Miren, y si quieren, pueden seguirlo en sus redes sociales, que de pana es un crack y muestra a Venezuela de su lado más bonito. Aquí se las voy a dejar en pantalla. Aleli Johnson, ¿no? Alex Jellinson. Alex Jellinson. ¿Por qué Alex Jellinson? Porque es mi segundo nombre. Ah, ok, Jellinson. bueno. Alex Jellinson, pues ahí se los dejo. Gracias. Miguel, tengo entendido que eres doctor, viviendo acá en la isla de Margarita, pero ¿naciste acá? No, nací en Cumaná. Soy de Cumaná. Tengo 6 años viviendo acá en la isla. También eres un navegado, pues. También soy un navegado. ¿Qué te trajo a la isla, Miguel? Mira, yo viví en la isla en el 2018 aproximadamente, hice mi último año acá y desde ese momento estoy enamorado de la isla. Me mudé para acá para hacer posgrado y terminé el posgrado hecho y nada, me quedé acá. Y Miguel, cuéntame algo, ¿en qué te especializaste o eres doctor en qué área específica? Bueno, mi especialidad es en cirugía general y laparoscópica y ese es mi posgrado que tengo hecho, esa es mi especialidad. Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en la isla? Mira, lo que más me gusta de la isla es que la vida acá es distinta.
Acá todo tiene otra perspectiva. Creo que la vida que en la isla puede sonar cliché, pero es más relajada. Algo que siempre digo es que acá la vida no pasa, sino que acá se flota. Ok. Entonces tienes que dejarte llevar y saber flotar y navegar con ello. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo me pregunto, sobre todo en tu profesión siendo doctor, porque he visto que, bueno, muchas personas que he entrevistado o viven de la creación de contenido que prácticamente pueden hacerlo en cualquier lado, o bueno, son isleños como Oscar de los Hermanos Moya o como Cecilio, el que vendía las ostras y tal, pero tú sientes que como doctor en tu especialidad ¿tienes trabajo suficiente acá en la isla o tienes futuro en la isla? O sea, personas que miran este video y son doctores a punto de graduarse y quisieran vivir en la isla, ¿les recomendarías que se vengan? Mira, creo que sí, hay campos de trabajo, como en todos sitios. Soy fiel creyente de que el sol siempre brilla para todos, pero ciertamente en cuanto a crecimiento profesional, académico, por las limitaciones de lo que pueden prestar a profesionales de salud, ya lo que sería la preparación como tal para llegar a niveles académicos más altos, sí sería fuera de la isla. Ok. Pero ya una vez alcanzando estos medios, por así decirlo, sí se puede vivir acá, sí se puede establecer acá. De hecho, mi plan a mediano y podemos decir que largo plazo es irme de la isla, seguir con lo que es mi crecimiento profesional, mi especialización y regresar. Porque como digo, estoy enamorado totalmente de la isla y pienso regresar para acá. Qué belleza y qué bonito en verdad que personas, bueno, vayan, se especialicen, aprendan más y traigan esos conocimientos en la isla para que, bueno, ni Dios lo quiera, un paciente necesite de tus conocimientos y lo tengan acá, no tengan que volar a tierra firme para poder atenderse. Claro, al final lo que queremos es ayudarnos, apoyar a todos en la isla, a los pacientes y, bueno, en el medio, y es eso lo que queremos. Miguel, ¿qué cambiarías o qué no te gusta o qué mejorarías en caso de que pudieras hacerlo de la vida en la isla? ¿Qué mejoraría? Creo que ya estamos orientados a... creo que en la isla entendimos que podemos vivir de turismo. Digo podemos en general, porque incluso existe lo que es el turismo médico. Exacto. Que personas vienen a hacer procedimientos médicos acá, pero lo que es la calidad de atención a lo que es el usuario, a los turistas en este caso, creo que estamos bien encaminados a lo que es el buen trato de un cliente o de un turista. Creo que eso se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero creo que ya estamos encaminados a eso. Sí, o sea, quizás falta un poquito más de educación turística. Un poco más de educación turística, un poco más de ese trato más cordial, más cortés, por así decirlo. Somos muy margariteños, en la isla, muñeros. Exacto. Algo que no se puede quitar a las personas que viven acá, que vivimos acá, pero sí creo que pudiésemos mejorar un poco, pero estamos bien encaminados. Y Miguel, ahora hablando un poquito acerca de los costos de vida, que es una de las preguntas que más nos hicieron en Instagram. ¿Cuánto más o menos para ti pues cuesta vivir en la isla? Quizá en renta, en mercado, no sé qué otros gastos, puede ser celular, internet, porque sabemos que los servicios básicos son muy económicos, sí, pero sí, en esto, pues quizás en renta y comida. Mira, creo que en renta y comida, siendo no limitado, pero sí un poco limítrofe. Exacto. Creo que, cónchale, para vivir cómodo, para vivir relajado, con tus ciertos gustos, por así decirlo, hablamos de monto, ¿verdad? Sí, un monto. Mira, creo que aproximadamente un redondo es $800 a $1000 mensual, se vive relajado. Okay. Obviamente, de ahí en adelante, todo lo que puedas gastar en inversión, en reunir, en disfrute, por así decirlo, está de más. Extra, exacto. Es extra, pero con eso vives muy relajado acá. Miren, ya son varios que coinciden en ese monto, así que pueden tenerlo como una buena referencia entre 800 y $1000, especialmente si vienen quizás con un trabajo ya no más digital, lo que sé yo. Bueno, ya saben que van a necesitar entre 800 y $1000 para vivir tranquilos. Todo lo demás lo pueden ahorrar, lo pueden invertir o se pueden dar unos gustos adicionales acá en la isla.
Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, hermano. A los que vieron nuestro último video hablando de cómo es la vida en Margarita hace un par de años, podrán acordarse de Chris Uzcategui. Este brother también es un navegado, pero él es un navegado internacional, porque a pesar de que es venezolano, vivió un poco de años en Los Ángeles, ¿correcto? Sí, sí. Y luego se vino a la isla. Y yo, Chris, en esta oportunidad quiero hacerte algunas preguntas similares a las que te hice aquella vez, pero otras diferentes. En primer lugar, ¿cómo has sentido o cómo ha sido tu vida en la isla en los últimos 3 años? ¿Qué sientes que ha cambiado desde hace 2 años que te hice esa primera entrevista averiguando cómo era la vida en la isla de Margarita? Bueno, cuando me entrevistaste esa vez estábamos recién llegados. Ya la amábamos, o sea, el estilo de vida que cambiamos de vivir afuera, después de vivir en la isla, que todo es súper más tranquilo, todo es más despacio. O sea, el cambio que se ha hecho de allí a ahorita ha sido un incremento grandísimo dentro de la isla, no solamente a nivel turístico, que se ha incrementado poco a poco, sino el tema también comercial, los comercios, carreteras, vías públicas, o sea, se ha desarrollado poco a poco, pero ha crecido bastante, la verdad. ¿Sientes que ha habido un poco más de infraestructura, no solamente a nivel privado, sino público en la isla? Exactamente, sí. No solamente a nivel privado, sino también público. O sea, el arreglo de muchas carreteras que cuando yo llegué era difícil acceder. Ahora tenemos por lo menos los huecos se taparon. Exacto. Y bueno, algunas cosas han arreglado, algunos temas de iluminación. Exacto. Y a ver, ¿qué otra? Bueno, con el tema comercial ha sido un cambio muy grande. Cuando nosotros llegamos había muy pocas opciones y a medida que ha pasado el tiempo, inclusive nosotros somos como tendemos a buscar opciones más saludables, y ahora han abierto hasta restaurantes saludables, han habido más opciones en supermercados. El tema de por lo menos La Vela, que es un centro comercial muy conocido aquí en Margarita, abrió su segunda etapa, que parece un centro comercial internacional con muchas tiendas y mucho comercio. Entonces, bueno, todo eso que aporte a la parte laboral y económica de la isla ha sido un cambio muy grande. Para los que no vieron ese primer video, Chris es nómada digital. Básicamente él vende productos de print on demand en diferentes plataformas en internet, pero recientemente lanzó un nuevo proyecto que me parece una genialidad. O sea, de verdad, súper mega crack. Pero quiero dejarte que tú nos cuentes un poquito acerca de La Perla Run Club. Sí, bueno, eso ha sido una locura. Los últimos ya 5 meses lanzamos un Social Run Club, que venía siendo pues un movimiento. Lo que queríamos hacer era un club donde nos pudiésemos reunir los domingos para poder correr y terminar haciendo como brunch, tomarnos un café, conversar y hacer networking. Bueno, la cosa pasó de ser un pequeño run club a convertirse en un movimiento gigantesco en todo el país, aquí en Venezuela, donde logramos visitar más de 10 ciudades y mover más de 100.000 personas en todas las ciudades. Y bueno, nada, La Perla hoy en día pues está convirtiéndose en un movimiento inspiracional y motivador, donde lo que buscamos es pues que la gente se mueva, haga deporte y conecte con otras personas a través de la cultura del café, del brunch y bueno, del running. A mí me pareció increíble porque yo tuve la oportunidad de asistir a la última carrera como de esta primera fase de La Perla en Caracas, y lo cool es eso, que después de la carrera nosotros nos subimos a una tarima, nos pusimos a bailar, a divertirnos y todo de verdad muy sano, pero era como un espacio para que todos los runners se animaran a seguir participando. A veces las personas iban como, no, por mi medallita, yo quiero mi medallita, y ya se acababa todo, pero acá tienes un espacio que como de 1 hora o 2 horas después de la carrera para entretenerte, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. O sea, lo que nosotros logramos a través de este movimiento fue que muchas personas que le tenían como miedo a correr o miedo a la distancia, porque veían, por ejemplo, en ciudades diferentes clubs y gente corriendo y decían, bueno, eso es muy difícil. Pero cuando La Perla llegaba a la ciudad y motivaba a esas personas a hacerlo, porque nuestro 70%, 80% de participación eran personas que estaban haciendo por primera vez 5 kilómetros. ¡Qué crack! Entonces nosotros nos íbamos de esa ciudad y esa gente seguía corriendo porque decía, wow, pude hacer 5 kilómetros. Y además que hice 5 kilómetros,
me lancé una fiesta muy cool, con tremenda vibra de 2 horas, que bueno, vinieron siendo 5 kilómetros más. Exacto. Ese fue más o menos la movida. Bro, ¿y te ves viviendo a futuro acá en la isla de Margarita? Porque entiendo que tú básicamente eres nómada digital, puedes estar en donde quieras. Te viniste de Los Ángeles más por un amor a la isla que por, no sé, el costo de vida allá, aunque quizás eso también influyó de una u otra manera. Pero, ¿te ves aquí en un futuro? Totalmente. Si me lo preguntas ahora mismo, es como que, o sea, esta es mi casa. Una cosa que me pasa cada vez que viajo es que paso 15 días y ya quiero regresar. Claro. Es como mi patio. Desde que llego al aeropuerto es como que ya es mi gente. Esta es mi gente, este es mi patio, esta es mi casa, ese airecito fresco calientico de la isla. Ya es como me da la bienvenida. Tengo mi gente, mi comunidad. Es como, nada, me siento realmente en casa y yo creo que eso no lo cambiaría ahora mismo por nada. ¿Y consideras que la isla es un buen espacio para que nómadas digitales se vengan, o todavía le falta mucho o poco para estar como lista y recibir quizás, no sé, a esa ola de viajeros que trabajan por internet, no sé, en Bali o en Portugal o en diferentes destinos que están ahora como de moda, pues? Bueno, le falta poco. O sea, Okay. ya tenemos muchas opciones de estadía, que eso es importante. Tenemos un buen internet. El tema de luz y agua está manejable, por lo menos para residencias, para este tipo de personas. Y yo creo que lo que más nos falta acá son espacios de coworking. Exacto. Donde las personas que quieran no trabajar dentro de su casa, que es lo que nos pasa. O sea, a mí por lo menos me encanta trabajar afuera de mi casa, o sea, en un coworking, en un café. Nos faltan más opciones como esa. Pero de resto creo que sí estamos casi listos para recibir a nómadas digitales. Y bueno, nos falta un poquito también de conexión a través de aerolíneas. Bueno. De resto, estamos recibiendo a todo el mundo. Muchísimas gracias, hermano, por esas preguntas, y espero dentro de 2 años volver a hacerte esta entrevista y que digas, mire, todos los nómadas vénganse, que ya estamos súper listos, súper preparados. Si quieren seguir a este crack y sus proyectos, pueden hacerlo en Chris Uzcategui o La Perla Ron Club, ¿verdad? Así mismo. La Perla Ron Club, de verdad soy fan de tus proyectos, hermano, y que te siga yendo increíble. Muchísimas gracias, hermano. Y si ustedes son tan amantes del café como yo, en la misma página de La Perla Ron Club pueden pedirse este producto artesanal, tostado medio, espectacular. Chris nos regaló uno cuando hicimos la carrera y de verdad que delicioso. Acá nos acaba de dar otro que Cuchi, pudieran pedírselo. Y para cerrar tan hermoso día, nos hemos venido a Juan Griego, especialmente en la subida hacia el Fortín de la Galera, para ver este mágico atardecer. Miren qué belleza como está cayendo el sol, pero yo voy a sacar la cámara grande, sacar el trípode y hacerles una delicia de timelapse, porque yo sé que ustedes estarán igual de triste que yo por no poder hacer tomas en dron. Actualmente está totalmente prohibido en Venezuela y nada, me toca hacer magia para poder satisfacer esa parte artística o ese gustico que me da ver tomas bastante cinemáticas en los videos. Así que disfruten de este atardecer en 3, 2, 1. Y si se preguntan con qué hice ese video, pues fue con esta Sony Alpha 7S3 y un lente 70-200 y un 2x converter para duplicar la distancia focal. No, qué espectáculo de atardecer nos acaba de regalar la bahía de Juan Griego. Antes de cerrar el video, quiero recordarles que en el link de la descripción les estoy dejando un mega descuento de Surfshark. Con el código 2locos tienen 4 meses gratis y 30 días para que les devuelvan el dinero al 100% si no están conformes. Pero estoy seguro que sí lo van a estar.
Y así, viajeros, mientras cae la noche y terminamos de disfrutar del arrebol, de esos colores espectaculares que se plasman en las nubes después de que cae el atardecer, voy a despedir este video, no sin antes invitarlos a suscribirse si es primera vez que nos ven, si nos miran desde el televisor y no están suscritos, agarren el control y le dan ahí, y dejar un comentario aquí abajo si tienen otra pregunta. Todos, o bueno, casi todos los que entrevisté son conocidos o amigos, así que con gusto se las haré llegar para responderlas, para aclarar sus dudas. Déjenme saber aquí abajo qué les intriga, qué más les gustaría saber sobre la isla de Margarita. Y quédense viendo que no es el último video, porque en el siguiente vamos a averiguar los precios de las propiedades acá en la isla. Así que activen las notificaciones, denle ahí en la campanita para que no se pierdan. La última vez que vinimos a la isla publicamos un montón de apartamentos y literalmente en 1 o 2 semanas se vendieron todos los que habíamos publicado. Así que quédense viendo y activen las notificaciones para que YouTube les diga apenas lo subamos.